Hola, hola, buenas noches a todos los que ya se están conectando. Hoy vamos a estar conversando con Ana Karina Espinosa y vamos a hablar de los puntos claves en el abordaje de niños pequeños con tartamudez. Hola, 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 qué gusto tenerlos por aquí. Vamos a esperar que se incorporen más personas y que Ana Karina se sume a este encuentro. Hola, un gusto tenerlos por acá, qué bueno que se estén uniendo. En esta semana vamos a estar hablando todos los días sobre tartamudez. El jueves 22 de octubre estaremos celebrando el Día de la Concientización de la Tartamudez y por ello decidí realizar una semana muy nutritiva de muchos encuentros con profesionales maravillosos para hablar de este tema tan apasionante que es la tartamudez. Ya se conectó por acá Ana Karina. A verle. Recuerden que si tienen cualquier duda la pueden ir escribiendo en el chat y vamos a tratar de responder sus dudas. Hola Ana Karina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de tartamudez. Donde me inviten, donde sea, voy. Este tema tan maravilloso, ¿cierto? Así que, Ana Karina, te quiero presentar para esas personas que no te conozcan. Ana Karina Espinosa es fonoaudiólogo, especialista en tartamudez, es directora de Fluir Más en Chile y no sé si quieres agregar algo más, cuéntanos de ti para comenzar. Bueno, sí, les cuento que soy fonoaudióloga, trabajo en Chile, me dedico hace algunos años a la tartamudez, producto de las circunstancias de la vida. La tartamudez me encontró, me envolvió y aquí estoy trabajando en eso. Me he ido especializando de a poco. He tenido la oportunidad de visitar algunos países, como perdón, estudiar en Europa, por ejemplo, una especialización que hay en Europa de tartamudez. Así que me siento muy feliz de poder aportar con un granito de arena acá en Latinoamérica, al otro lado del charco, como dicen allá en Europa, para poder hablar un poquito más de tartamudez. Sí, y definitivamente, Ana Karina, hay mucho por hacer, ¿cierto? Aunque Muchísimo. digamos que yo siempre digo que la cuarentena ha sido muy positiva porque ha permitido que en el ámbito de la tartamudez se haya hecho como una bomba de información maravillosa que está ayudando tanto a padres como a profesionales que de algún modo están reflexionando en las intervenciones que realizan, ¿no? Entonces, por eso decidí también realizar como esta semana un intensivo de tartamudez, porque a mí también me encanta trabajar tartamudez. Así que para comenzar nuestro tema de hoy, Ana Karina, yo creo que una de las cosas primordiales cuando acude un papá a una consulta que está preocupado, obviamente, con su pequeño que empezó a tartamudear, una de las cosas que hacemos es romper los mitos. Y por eso quiero comenzar el live con que tú nos comentes cuáles son esos mitos de la tartamudez que definitivamente tenemos que seguir trabajando para que se rompan. Es algo bastante difícil porque en realidad los mitos que acompañan a la tartamudez todavía son muchos, incluso entre profesionales. Entonces, uno de los principales mitos y que me gustaría inmediatamente tirar para toda la gente es que la tartamudez forma parte del desarrollo normal del habla o del lenguaje de los niños. Ese es un mito que hay que derribar, por favor, inmediatamente, porque si bien es cierto que algunos niños pueden tener algunas disfluencias al hablar, no van a ser disfluencias distintas a las que nosotros tenemos, pero quizás en mayor cantidad. Pero las disfluencias típicas de la tartamudez, que incluyen repeticiones, bloqueos, prolongaciones de sonidos, no son normales a ninguna edad. Entonces, aunque veamos un niño pequeñito, pequeñito de 2 años que tiene este tipo de disfluencias,
hay que churum, abrir los ojitos y derivar inmediatamente. Los papás preocúpense, consulten. No hay nada terrible, solo que tenemos que empezar a actuar desde tempranito para que este niño se desenvuelva como cualquier otra persona. Sí, y definitivamente ese es uno de los mitos que digamos que genera un mayor efecto negativo, ¿no? Además, sobre todo con los que nos dedicamos a trabajar con tartamudez, porque llega ese papi y entonces nos dice, no, es que yo le llevé a una persona y ella me dijo que no, que tenía que esperar, que eso era normal. Entonces a nosotros nos hace ruido y decimos, no, 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 no. Y yo creo que forma parte de la campaña que se ha hecho este mes en no esperar, sobre todo, no esperes si algo está alterado en la fluidez del habla de tu hijo, hay que atenderlo, porque lo mejor es lo que se atiende, ¿cierto? Absolutamente. Yo le digo a veces a los papás incluso cuando están dudosos porque el neurólogo les dijo que no, que esperara, el pediatra le aconsejó que esperara, yo les digo, bueno, usted nota que su hijo está incómodo, ya vemos que no se siente cómodo hablando y es mejor que exageremos. En el peor de los casos va a tener un apoyo extra y luego no lo va a necesitar más. Pero si necesita un tratamiento, si estamos hablando de una tartamudez persistente en el tiempo, o sea, obviamente es mucho mejor empezar a hacer este cambio de mirada de la tartamudez desde pequeñitos y con toda la familia. Así es. Ahora, Ana Karina, ¿qué otros mitos consideras importantes comentar? Que la tartamudez se adquiere por imitación. Creo que ese es otro mito que está muy divulgado y me llama la atención porque por lo general ocurre con los padres que tartamudean. Entonces, el papá, la mamá tartamudean, el niño empieza a tartamudear y lo primero que los papás piensan es, por mi culpa, él está tartamudeando porque me está imitando o porque imita al tío, a la tía. Y en realidad ese es un mito que hay que derribar, la tartamudez no se adquiere por imitación. Imagínense tartamudear a propósito todos los días, todo el tiempo, es algo súper agotador, es incómodo y ningún niño lo va a querer hacer a propósito. Entonces, Sí, apenas vean, consultar. y además, muchas veces consideran que no, está tartamudeando a propósito para ganar atención. Los que trabajamos, que aplicamos el tema de la tartamudez voluntaria, lo hacemos muchas veces y no andamos por ahí tartamudeando, o sea, cuando no lo queremos hacer no lo hacemos, así que no se nos pega, ¿no? En Entonces, absoluto. es importante aclarar eso. Y otro mito que quieras comentar. Uy, otro mito, a ver, otro que tiene mucha relación con el inicio de la tartamudez es justamente lo que Pedro ahora está señalando, que la tartamudez aparece por un trauma emocional, que la tartamudez aparece por un evento traumático, por un susto o algo. Esto es importante aclararlo porque es cierto que la tartamudez puede coincidir su aparición con algún evento fuerte. Por ejemplo, la muerte de una mascota, de un ser querido, un cambio de casa, etcétera. Pero en realidad la causa de la tartamudez tiene una base más neurobiológica, eso es lo que se sabe ahora, el cerebro funciona distinto, hay algo distinto, una predisposición de la persona para que este evento gatille la aparición de la tartamudez, pero no la cause. Y eso es algo muy importante porque obviamente, y hay que entender, los padres, las madres, cuando ven que su hijo empieza a tartamudear, lo primero que tratan de hacer es buscar por todas partes cuál es la causa, por qué. Porque no es fácil entender que a lo mejor esto va a estar ahí y nos va a acompañar para siempre. Entonces los papás siempre justifican, justifican. Y hay que derribar ese mito y sin miedo. Es cierto que coincide a veces la aparición de la tartamudez con algún evento fuerte emocionalmente, pero no, no es la causa. Además, a todos nos han pasado cosas fuertes en la vida y no hemos seguido tartamudeando.
Entonces, hay que considerar esta predisposición que hay. Ujú. Sí, y justamente creo que ahora, porque justamente por acá nos hace un comentario, alguien dice, las diferencias son naturales, pero la tartamudez es una construcción social. Entonces, esa es por lo menos cuando acude el papá, la duda es cuando escucha la palabra disfluencia, la palabra tartamudez, entonces, y también si ha ido un especialista anteriormente, te asuma la palabra disfemia, entonces el papá obviamente está muy confundido y por eso yo quiero, Ana, que aclaremos de qué hablamos, de Ujú. tartamudez del desarrollo, de disfemia, porque yo creo que ese es un punto que también es muy importante que se aclare, porque confundimos a los papás, los profesionales. Sí. Uf, es un tema complejo. En mi opinión muy personal y con lo que yo me abandero siempre es hablar de tartamudez. Tartamudez a secas. ¿Por qué? Le tenemos que perder el miedo a la palabra tartamudez como diagnóstico. Por una parte, tenemos que cambiar nuestra mirada como terapeutas de eso. Además, internacionalmente, el término es tartamudez en todas partes. El término disfluencia genera cierta confusión, ¿ya? Entonces, yo prefiero no usarlo como sinónimo de tartamudez. En Argentina se usa como sinónimo y en realidad la disfluencia, por ejemplo, depende de las clasificaciones. Barry Guittard usa el término de disfluencia normal, como estas disfluencias que los niños pueden llegar a presentar en el desarrollo de su lenguaje, pero son disfluencias comunes, que no son como las de la tartamudez. Entonces, yo prefiero separar las aguas, disfluencia, considerarlo algo más evolutivo y tartamudez, hablar a secas de la tartamudez del desarrollo en este caso, que es la tartamudez que se inicia en edades tempranas y persiste o también puede remitir en algún momento temprano, y ahí es donde vienen también otros cuestionamientos y que es súper interesante en esta edad que tú me pediste que conversáramos, que es como la edad temprana de intervención, porque hay muchas dificultades para dar el diagnóstico, para dar el pronóstico. Y los papás nos Ujú. odian un poco cuando les decimos, no sabemos qué va a pasar, pero vamos trabajando. Trabajemos, veamos cómo va avanzando su hijo o hija. Entonces, como para cerrar ahí el tema, en mi opinión personal, me gusta hablar de tartamudez. Creo que es internacionalmente un sinónimo que todos vamos a, una palabra que todos vamos a poder identificar, como te digo, en literatura inglesa, la literatura científica habla de stuttering más que de otros términos. Y eso, eso es lo que podría aportar al respecto. Concuerdo contigo, Ana Karina. Y ahora, para aclarar un poquito más el tema de las disfluencias, nosotros hablamos de disfluencias comunes y disfluencias típicas tartamudeadas. Consideramos que cuando hay un más, o sea, más de un 3% o más, obviamente, de disfluencias tartamudeadas, digamos que el pronóstico o la preocupación cambia, aunque nosotros nos preocupamos por todos, ¿no? Pero eso es algo que de algún modo siempre se lo explicamos al papá también. Entonces yo quería que comentáramos un poco esto, Ana. Claro. Bueno, nosotros podemos entender la fluidez como un continuo. Es decir, existen algunas disfluencias que como definición son interrupciones del habla. Así de sencillo, interrupciones involuntarias del habla, en donde nosotros vamos a ir, por ejemplo, en este rato en que nosotras estamos interactuando sin un guión establecido, no estamos con un teleprompter y esas cosas que usan las personas que trabajan en la televisión. Hay muchos momentos en donde yo me voy a quedar en silencio buscando las palabras que quiero decir. De pronto voy a estar diciendo una palabra y después voy a decir una oración y voy a cambiar el término, pero no por evitar decirlo, sino porque estructuré distinta mi idea. También existen muletillas, ¿cierto? Muchas veces yo uso, ¿cierto? Sí, y empiezo a repetir algunas palabritas que me ayudan en el fondo a elaborar el discurso. Estas disfluencias nos pasan a todos. Todos tenemos este tipo de disfluencias porque si no hablaríamos como robots, ¿ya? Entonces,
en realidad el habla humana es difluente. Y existe una pequeña línea divisoria para considerar hasta dónde llega esto como algo común a todas las personas. Y esa línea es cuando las disfluencias empiezan a ocurrir en porciones pequeñas, palabras de una sílaba, sílabas o sonidos. Cuando empiezan a ocurrir dentro de esta palabra, estas interrupciones, ya podemos estar hablando de disfluencias típicas de la tartamudez. Por ejemplo, tenemos las repeticiones de palabras de una sílaba, que eso es bastante frecuente, que a los papás les llama la atención. Los niños empiezan, yo fui al colegio. Entonces, el repetir un monosílabo varias veces es una señal de alerta. Tenemos que estar ahí. Oh, qué extraño. Esto no lo hacemos habitualmente los adultos ni los niños con un desarrollo típico de la fluidez. También están las disfluencias típicas de la tartamudez, que son las repeticiones de sílabas dentro de una palabra. Por ejemplo, me gusta el chocolate. Y eso es verdad, me gusta el chocolate. También están las repeticiones de sonidos, como por ejemplo, voy a ir a comprar algo, donde repito un sonido rápidamente, muchas veces con un poquito de tensión. La tensión ya es más evidente. Voy a hacer otro ejemplo porque a lo mejor se nota más. Por ejemplo, jugué a la pelota, ¿ya? Entonces se repite bastante. La otra disfluencia que va como empeorando, entre comillas, en severidad, porque es con más esfuerzo, es la prolongación de sonidos. Por ejemplo, ayer salí a comprar, ¿ya? Y lo otro es los bloqueos, que es cuando estamos con un esfuerzo para iniciar el habla o el habla se interrumpe bruscamente. Algo importante que hay que aclarar de eso, y se me vino a la mente porque me lo han preguntado y lo he escuchado mucho últimamente, los papás o incluso los adultos que tartamudean llegan y dicen, pero lo mío no es tartamudez porque no me pasa en todas las palabras y no me pasa siempre. Entonces los papás dicen, sí, es que él se traba, pero es al inicio, es como, y después dice todo fluido. Bueno, la tartamudez es así. No es en todas las palabras. Quien tartamudea también tiene momentos de fluidez. Así que eso es importante también de decir. Sí, definitivamente es así. Ahora, Ana Karina, tomamos en cuenta todas estas, ya lo que nos explicaste de las disfluencias, pero también tenemos que tomar en cuenta cuando, por ejemplo, llega ese nené pequeñito a la consulta, los factores de riesgo que van a determinar también un pronóstico o una persistencia de la tartamudez. Entonces, eso es algo que también es muy importante que aquellos papás que estén conectados lo puedan escuchar y aquellos profesionales. Claro, dentro de los factores de riesgo, tenemos que considerar distintos factores. Ya, por ejemplo, lo que se sabe es que la tartamudez en un gran porcentaje es o tiene algo de herencia genética, ¿ya? No se da en todas las familias, pero sí es frecuente que si hay un familiar con tartamudez en la familia de este niño, y digo familiar, no papá y mamá solamente, un abuelo, un tío abuelo, aunque nunca lo hayan visto, aunque ya haya fallecido, no importa, es un antecedente que tenemos que tener ahí en consideración, al igual que otras alteraciones de la fluidez como el clattering, que es un habla desorganizada, un habla rápida, que tiene también otras características, similitudes y diferencias con la tartamudez. Bueno, entonces, el, el tema, ay, es que me distraje. Edu, no digas esas cosas que me distraigo. Ah, me pongo roja. Bueno, uno de los factores de riesgo es ese. Entonces, si nosotros tenemos a un pequeñito, independiente de la edad, llega con tartamudez, con estas disfluencias típicas de la tartamudez, lo primero que deberíamos preguntar es, ¿tienen algún familiar con tartamudez? O con clattering, o que hable muy rápido y que no se le entienda. Esos son datos importantes que uno tiene que decir, puede que la fluidez
por herencia venga con alguna dificultad en la familia, ¿ya? Otro factor de riesgo es el tiempo que el niño o la niña llevan tartamudeando. Independiente de la edad, si el niño ya lleva 6 meses de evolución, es una señal de mucha alerta. Esto no quiere decir, y no se confundan colegas, que no vamos a intervenir tempranamente, aun cuando el niño haya empezado a tartamudear la semana anterior. Siempre vamos a intervenir, solo que de maneras distintas. Y obviamente vamos a ir viendo la evolución de este cuadro. También otro factor de riesgo es que la tartamudez vaya empeorando desde su inicio. Como les comentaba, este continuo de la fluidez habla de las repeticiones como las disfluencias más leves o más cómodas, por decirlo de alguna forma, estas repeticiones de palabras o de sílabas. Ay, ahí me disfluencié. Bueno, entonces estas repeticiones lo que hacen es que son interrupciones en el habla, pero suaves. Entonces, si un niño empezó a tartamudear con repeticiones, pero ahora que pasó 1 mes, 2 meses, y el niño empezó con esfuerzo físico, empieza a evitar la mirada cuando va a decir algo, por ejemplo, evita situaciones, ahí ya tenemos que estar tremendamente alertas porque significa que esto parece que no va a evolucionar hacia la remisión solito, ¿ya? Otro factor de riesgo es, bueno, el ver cómo está el desarrollo del habla y del lenguaje de estos niños. ¿Sí? Cuando los niños tienen un trastorno de habla o de lenguaje, se sabe que hay una menor posibilidad de remisión, ¿ya? De remisión o de que sea una tartamudez transitoria, por decirlo de alguna forma. Que aquí ya empieza a confundirse, yo sé, para todos los colegas que no saben de tartamudez, que no trabajan con esto, para los papás y para toda la gente que no está como inserta, tenemos que entender que la tartamudez puede cursar de manera temporal, que incluso puede alargarse por años, pero hay una posibilidad de remisión o tartamudez persistente. Entonces, ¿qué punto hay acá? Y bueno, voy a seguir con los factores de riesgo, pero yo soy muy buena para hablar, tú sabes que yo hablo y me disperso. Pero algo importante es que cuando nosotros vemos a un niño que está tartamudeando, clínicamente no podemos dar un pronóstico certero respecto de esto se va a terminar a los 6 años o va a durar toda la vida. Siempre hablamos de probabilidades. Ya eso es algo importante. Bueno, otro factor de riesgo es también el temperamento de la persona. Si tenemos a un niño con un temperamento sensible, va a reaccionar distinto también a lo que ocurra a su alrededor, a la forma en que los demás reaccionan a su tartamudez. Y esto es un factor de riesgo porque a lo mejor para ese niño la tartamudez va a ser un mayor problema en comparación con otras personas que tartamudean y que su temperamento no es tan sensible al entorno. Y creo, ayúdame porque no sé si me falta uno. El tiempo de persistencia. O sea, por ejemplo, si un niño ya lleva más de 1 año tartamudeando, las posibilidades de remisión empiezan a disminuir considerablemente a lo largo del tiempo. Ya, entonces, si un niño ya lleva 2, 3 años tartamudeando, las probabilidades de que esto se acabe en algún momento empiezan a disminuir. Nunca hablamos de, no, es imposible, porque siempre hay un porcentaje de remisión, pero no sabemos quién sí lo va a tener y quién no. Sí, y por eso definitivamente es que nosotros queremos la intervención, buscamos la intervención temprana, sobre todo porque eso es muy común, que entonces el niño tartamudeó a los 2 años o a los 3 años, se le quitó y a los 5 años volvió. Entonces, pero a los 3 años no tomó ningún tipo de intervención porque duró 2 meses. O sea, siempre hay como una estadística así que nos reportan los papás, ¿no? Hay algo que por allí nos preguntaban que me parece interesante aclarar, porque seguramente puede ser una mamá, ¿la tartamudez es un tipo de disfluencia o son sinónimos?
Las difluencias, como justamente lo acabas de explicar, son una alteración del ritmo, de la fluidez del habla. Entonces, una persona que tartamudea tiene difluencia, o sea, es como el macro, pero también se considera que la tartamudez va más allá, o sea, el sufrimiento es un, un conjunto de aspectos cognitivos, socioafectivos, que van a emerger en esa persona y es por eso que la intervención es multifactorial. Ujú, absolutamente. Aquí llegó Así, una pregunta que alcanzo a ver que tiene que ver con los factores de riesgo. Y ajá, sí, gracias por, por decirlo. Sí, la edad de aparición de la tartamudez eh, es un factor de riesgo cuando la tartamudez aparece después de los 5 años, por ejemplo. A finales de los 4 en adelante ya es un mayor riesgo de que la tartamudez va a persistir. Pero ahí tenemos que ver lo que recién Daily nos decía, es a lo mejor empezó a los 2, ha permanecido en el tiempo, siempre tenemos que ver. En realidad tenemos que considerar cómo va evolucionando y cómo la persona y la familia lo van viviendo también. sí. Y creo que también es importante comentar, Ana Karina, en cuanto a los factores de riesgo, que si el niño presenta también lo que son presencia de concomitantes físicos, porque eso también es muy importante. Claro, tenemos que entender cuál es el origen o cómo entender los concomitantes físicos. Los concomitantes físicos, que son estos gestos que acompañan el tartamudeo, por ejemplo, y los niños cierran un ojo o mueven la cabeza o desvían la mirada, son em, conductas que la persona, por hacer algo para poder salir de ese momento de tartamudez, busca. Entonces la persona quiere decir empanada y como la E no sale, pone más esfuerzo. Son conductas que, como salvavidas, les digo yo, que la persona, ay, encontré esto y lo hago, encontré esto, lo uso. Y la persona lo empieza a aprender de una forma obviamente inconsciente porque lo usa y después van empeorando lo que se ve a nivel físico visible de la tartamudez. ¿Por qué hay que preocuparse o poner más alerta cuando hay un niño con concomitantes físicos? Porque se siente incómodo con lo que le pasa. Y aquí yo también tengo mi mirada súper personal. Yo sé que aquí hay colegas que también se dedican probablemente a la tartamudez y todo, pero yo hablo de mí, de mi experiencia, de lo que yo veo y lo que me he construido también en mi mente respecto de la tartamudez. Y es que los niños siempre, 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 aunque tengan 2 años, saben que están con dificultades al hablar. Entonces a veces me preguntan, ¿y hay que hacerlos conscientes? En realidad los niños siempre saben que las palabras no salen, ¿sí? Y los papás se llegan a llorar cuando el niño y la niñita chiquititos le dicen, mamá, no puedo hablar, porque el niño y la niña lo sienten. Entonces, estos concomitantes físicos obviamente van a aparecer en respuesta a esa incomodidad, a esa necesidad de decir las palabras a toda costa, ¿sí? Ujú. Pero también hay que ver que hay niños que empiezan con una tartamudez sin concomitantes. Igual tenemos que estar ahí. Ah. Sí, así es. Y hay niños que inclusive, por lo menos a mí me ha pasado, Ana Karina, que entonces me dicen, mira, Daily, ahora hago esto para que las palabras me salgan mejor. Entonces yo no, ellos resuelven qué hacer, ¿no? Y entonces eso es a lo que hay que prestarle atención, ¿no? Pues esa es una alternativa, pero no funciona muy bien. ¿Qué tal si hacemos esta otra cosa? Es lo que hacemos nosotros los terapeutas. Entonces, para continuar, Ana Karina, hay muchas preguntas ahí en el chat, pero vamos a responderlas en un ratito. Sí, sí, sí. Yo quiero que hablemos también de cuando tomamos en cuenta, ajá, y evaluamos las influencias, los factores de riesgo, la familia. Porque la familia es un punto importante porque tenemos que ver justamente cómo es esa exigencia comunicativa en la casa. Absolutamente, absolutamente. Em, tenemos que tener cuidado quizás con el lenguaje que usamos como terapeutas, porque cuando nosotros hablamos de la demanda comunicativa o esta exigencia comunicativa,
Los papás se sienten muy culpables. Es como, no, por mi culpa mi hijo tartamudea. Ya, y ahí lo primero que tenemos que decir es, no, no es su culpa. Sin embargo, vamos a entregarle herramientas a la familia, a su hijo, para que la fluidez sea más fácil de lograr cuando se quiere comunicar. ¿Ya? Conste que, bueno, ya ese es otro tema, mejor no me voy a meter, soy muy buena para hablar, así que me voy a centrar así en la idea. Eh, bueno, entonces, cuando nosotros estamos viendo a una familia que hace muchas preguntas a su hijo y le dice, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué hicieron en la clase online? ¿Pintaste el cuadrito? ¿Hiciste esto? Pregunta, 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 pregunta. Y el niño está elaborando recién la primera respuesta, ya le preguntan otra cosa, no le están dando el tiempo para que él pueda hablar, ¿ya? Eso es una demanda comunicativa alta. También cuando los papás le exigen a los niños, no le exigen, le invitan a usar un vocabulario más complejo. Es cierto, hay niños que tienen un vocabulario exquisito desde chiquititos, pero también son niños y está bien que a veces las palabras las simplifiquen, que usen palabras más sencillas como, no sé, el perro, en lugar de decir, es un Rottweiler, no sé, ¿me entiendes? Como que a veces los papás buscan ser más específicos con el vocabulario y eso también es una demanda extra dependiendo de la edad. Otra, otra cosa súper, súper importante que yo siempre le digo a los papás, primera tarea, observen cómo ustedes como adultos están hablando en la casa. A veces los papás dicen, no, pero si nosotros lo dejamos hablar, pensando en el niño o la niña chiquitito, si los dejamos hablar, dejamos que termine y todo. Pero ese papá y esa mamá están hablando todo el día y se interrumpen, no dejan que el otro termine de hablar. ¿Y qué pasa con este niño? Ve este modelo comunicativo y dice, uy, ¿a qué hora me lanzo? Ay, no voy a tener tiempo, me apuro, me trabo más. Entonces, en realidad, lo importante de la intervención en edades tempranas es conversar con la familia abiertamente de que todos somos un agente de cambio. Aquí el niño, la niña no están en terapia solo. No es que lleguen a mi oficina, bueno, ahora estoy virtual, pero no es que lleguen y lo dejen solito y la fonoaudióloga lo arregla. No, esto es todos juntos, todos trabajando, todos hacemos cambios. Y cuando yo le digo a los papás, hablen un poco más lento, usen más pausas cuando estén conversando, los mismos papás dicen, ¡ah! Qué difícil es. Y recién ahí logran darse cuenta de lo que le están exigiendo a su hijo cuando le piden que usen una técnica, otra técnica, etcétera. Sí, y también a veces, Ana Karina, pasa que el juego que tienen los papás con los niños es muy competitivo. Entonces, le están, no, que te voy a ganar yo. Entonces, eso realmente tampoco facilita mucho la comunicación, estar compitiendo, ¿no? Ujú. Sí, y el estar, más que compitiendo, creo yo, es como dirigiendo todo. Por ejemplo, a mí me pasa, y bueno, a ti también te debe pasar, de pronto uno puede tener un juego en la oficina como el Monopoly, que ese es internacionalmente conocido, y uno juega con el niño, la niña, pero sin reglas, sin nada. Es como, ah, sí, vamos a hacer esto. Véndeme una casa, no sé. Y los papás a veces es como, pero no, te salió 5 en el dado, avanza solo 5 espacios, devuélvete. Y es como, estamos disfrutando el juego, olvídese de las reglas, el niño dirige la interacción. Y pasa mucho porque los papás no saben jugar. De hecho, nosotras como terapeutas somos secas jugando, pero los papás les cuesta mucho ponerse en el nivel del niño, dejarse llevar por el rato de jugar, de pasarlo bien, compartir, etcétera. Así es. Bueno, Ana Karina, ahora, después que ese nene lo evaluamos, ya realizamos todo lo que como especialistas hacemos, eh, viene la intervención, ¿cierto? Entonces, ¿qué niños son candidatos para porque hacemos terapia directa o indirecta? ¿Qué niños son candidatos para la terapia directa o indirecta? Mm,
En realidad, ninguna terapia es tan ni muy. Casi siempre usamos un poco de todo. Siempre en la intervención de tartamudez hay una parte de terapia indirecta que es la intervención centrada en el ambiente, ¿ya? Esta intervención centrada en el ambiente abarca a la familia, los hermanos, profesores, amigos, vecinos, eh, familiares, ¿ya? Es una intervención que sí o sí tenemos que hacer, en donde vamos a entregarle al niño un ambiente en donde pueda tener más posibilidades de ganar fluidez de manera espontánea, sin grandes exigencias. Vamos a bajar las demandas comunicativas, conste, porque los niños son capaces de todo, son tan inteligentes como cualquiera. Solo a nivel comunicativo vamos a hacer más pausas, lo vamos a hacer más lento, etcétera. Y eso es, en definitiva, una terapia indirecta. Sin embargo, casi siempre ponemos algunos componentes de terapia directa independiente de la edad. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando son niños pequeñitos, preescolares, de entre 2 y 4 años, por poner una edad, vamos a jugar con el habla, vamos a hacer modelos lentos con modelo fácil, vamos a hablar con frases quizás un poco más cortas, siempre a través del juego y el niño va a ir aprendiendo. Ahí estamos haciendo un modelado del habla, pero estamos interviniendo directamente el habla del niño. ¿Me entiendes? Entonces, a veces uno confunde o lo que en general pasa, uno piensa, terapia indirecta, nada con el niño, y directa, todo con el niño. En general tenemos que ir viendo también las características de cada niño. Cuando vemos a un niño de 5 años, que es bastante más infantil, que le cuesta seguir instrucciones, nos vamos a quedar con una terapia más de modelado que de modificación directa del habla. Y cuando ya los niños empiezan a crecer, ahí uno puede ya enseñarles, explicarles más teóricamente qué es lo que le pasa en el habla, etcétera. Algo que creo que es muy importante es desde el principio, desde el primer día, hablar con los papás para perderle el miedo a la palabra tartamudez, para empezar a hablar de habla, de trabas, de disfluencias, de bloqueos, ya, o sea, la connotación que nosotros como terapeutas en primer lugar le ponemos a la tartamudez, se la vamos a contagiar a los papás y los papás a sus hijos. Entonces, tenemos que entender la tartamudez como una forma distinta de hablar que queremos potenciar para que esta persona se sienta mucho más cómoda y se pueda desenvolver de mejor manera en el futuro, independiente siga trabándose o no. Ujú. Y hay algo que agrego allí y es el evitar también, porque los papás hacen mucho eso. Hoy hablaste muy bien, hoy estuviste hablando muy bien. Y el día que no estuvo tan bien, entonces hoy estuviste fatal, estuviste hablando muy mal. O sea, nosotros no hablamos de hoy hablaste bien o hablaste mal, no, porque él siempre está hablando bien, se está comunicando. Sí, y eso que mencionas, Daily, es súper importante porque pacientes adultos llegan con una visión, una creencia de sí mismos como hablantes inadecuados. Es que yo no sé hablar, yo hablo mal. Y cuando empiezas a darte cuenta de dónde vienen esas creencias, claro, son de sus vivencias en la infancia y siempre terapeutas, ojo, los papás no lo hacen de malos, es lo que tienen. Entonces tenemos que enseñarles nosotros una forma distinta de hablar de esto, de normalizar la tartamudez también, ¿sí? Porque nosotros tenemos que enseñarle a los papás que el niño solo tartamudea y el resto lo hace perfecto. Sí, tiene otras habilidades y tartamudear tiene que llegar a ser algo natural y que el niño diga, ay, hoy día está más difícil, pero que sea un comentario, es como, "Oh, hoy día, no sé, estuve más distraída". ¿Me entienden? Como un tipo de comentario parecido a ese. Sí, hoy estuvieron más duras las palabras. O sea, Ujú. como decimos que no nos sentimos bien un día o nos sentimos genial otro día, o sea,
Creo que es importante aclarar eso, Ana Karina. Por acá hay una pregunta. Hay niños que tienen importantes niveles de ansiedad e impulsividad que pueden mostrar disfluencias. ¿Existe alguna asociación? Mm, no necesariamente entre ansiedad o impulsividad, en realidad tenemos que ver al niño con los signos clínicos primarios que aparecen en tartamudez. En edades tempranas nos vamos a encontrar sí o sí con diferencias típicas de la tartamudez. Eso varía con el panorama a lo largo del tiempo. O sea, yo he visto desde los 8 años en adelante, ya las características cambian. Hay gente que ni siquiera se traba visiblemente, pero tiene una tartamudez encubierta y es terrible. O tartamudez subperceptual, que es igual de limitante que la tartamudez eh, abierta, no sé cómo decirlo, pero la tartamudez a secas. Entonces, más que una relación entre impulsividad o ansiedad, nerviosismo, en realidad uno ve al niño que tiene tartamudez y además puede ser ansioso, puede ser impulsivo, pero no van a ser la causa de la tartamudez. Definitivamente, es así lo que comentas, Ana Karina. Ahora, em, ¿qué recomendaciones podemos darles, aparte de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? A esos papás que estén conectados, que sus nenes están entre los 2, 4 años y están empezando a presentar trabas? Lo primero es intentar mantener la calma. Eh, es importante educarse en sitios que tengan información seria sobre tartamudez. Eso es algo muy difícil de encontrar, yo lo sé, porque los papás buscan todo, bueno, todos buscamos todo en internet para saber qué es esto, cómo se llama, etcétera. Y nosotros lo que tenemos que invitar a los papás es a buscar información en las fundaciones, las asociaciones internacionales que llevan años trabajando y tienen un montón de información disponible. En segundo lugar, acudan a un profesional que tenga formación en tartamudez y pregunten, porque lamentablemente en Chile, me imagino que en otros países de Latinoamérica también pasa, la formación en pregrado en tartamudez en algunos casos está muy desactualizada y además es una clase y media, y sería. Y entonces la tartamudez es tan compleja de entender y de trabajarla, es muy variable, se requiere entender bien qué es lo que le pasa a la persona. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarle a ese profesional, ¿usted sabe de tartamudez? Y profesionales, por favor, que sean honestos. Yo no digo que uno no pueda empezar sin saber mucho, todos empezamos así, pero hay que seguir formándose y cuando uno siente que ya se le acabaron las herramientas, eh, derivemos y está bien derivar, está bien derivar. Yo derivo todo lo demás que no sea tartamudez, porque en realidad no me manejo en otras cosas tan profundas. Eh, y a esos papás, denle tiempo a su hijo, bajen la demanda comunicativa, dense ese tiempo a solas con ellos de compartir en silencio. Disfrutemos el escucharnos, el estar, sin tener que estar preguntando el color y cómo se llama y cómo hace y qué come el animalito que le estamos mostrando. Es solo un animalito y si nuestro hijo un día no quiere hablar, está bien. Tenemos que ser pacientes. Y además, el poner atención, como alguien mencionaba por ahí, al contenido más que a la forma. Y padres, de verdad, está bien sentir angustia, está bien sentirse tristes, está bien sentirse molestos al inicio porque no sabemos cómo tomar la tartamudez. La tartamudez llega por sorpresa, llega de improviso, no es algo que uno traiga planeado, así como en la vida del hijo, no. Entonces, es muy, muy importante, de verdad, es algo que yo trato de transmitirle a los papás. Tienen que estar bien ellos
reconciliarse ellos, aceptar ellos el hecho de tartamudear para que su hijo y su hija lo puedan vivir también desde la aceptación y no desde la vergüenza, no desde la culpa, desde el esconderlo, etcétera. Entonces es tremendamente importante eh, el que los papás se atrevan a decirnos a nosotros, terapeutas, que no lo están pasando bien. Ellos no tienen que ser super papás, tienen también derecho a tener su propio duelo, su propio espacio y no se sientan culpables por no querer la tartamudez de su hijo. Es un proceso para todos, para ustedes, para su hijo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como lo que he tratado últimamente, principalmente de entregar como mensaje a los papás. Creo que nosotros estamos criados de una forma en donde las emociones se han invalidado mucho, las emociones agradables y desagradables, y a los niños también hay que enseñarles desde lo vulnerables que somos nosotros como adultos. También siento pena, también siento rabia, y está bien, ¿sí? Eso. Qué linda tu reflexión, Ana Karina, y yo quiero agregar algo allí en esa reflexión, pero va dirigida a los profesionales que nos están escuchando. Cada ser es diferente, cada niño es diferente, cada adulto que acude a ti buscando ayuda o esa familia. Por lo cual, pensar que existe un plan de intervención en la tartamudez está erróneo y es importante reflexionar sobre esto, porque es, si volvemos al mismo punto de que todos somos diferentes, un niño no va a tartamudear igual que el otro, entonces no va a funcionar que tú hagas lo mismo, estás dañando a alguien importante para otra persona que es su familia. Entonces, yo en eso sí quisiera hacer una reflexión porque que sirva este mes para que los que queremos trabajar con tartamudez nos formemos y seamos mejores para esas personas que necesitan de nuestra ayuda. Absolutamente, creo que es absolutamente necesario. Vamos a responder, nos quedan 15 minutos, vamos a responder unas preguntas del chat. A ver, por acá nos dicen un niño que presenta disfluencias tiene que ir a terapia, o sea, tiene que ir con un terapeuta o con un psicólogo. Esa es una pregunta del millón. La terapia de la tartamudez es una terapia fonoaudiológica, es una terapia de habla. La definición de la tartamudez es una alteración en la fluidez del habla. Esta alteración de la fluidez del habla trae como consecuencias algunas vivencias, emociones, creencias, trae repercusiones en el impacto de la vida de la persona, pero, chan chan, nosotros como terapeutas de habla podemos trabajar la tartamudez en su multidimensionalidad. ¿Por qué? No digo que esté contraindicado el psicólogo, pero tiene que ser un psicólogo que sepa de tartamudez, pero el tratamiento tiene que llevarse a cabo por un profesional, terapeuta del habla, del lenguaje, fonoaudiólogo, logopeda, terapista de habla y lenguaje, etcétera, con formación en tartamudez, porque esas emociones, esas repercusiones que tiene en la persona la tartamudez son por la tartamudez. Entonces, en la medida que vamos trabajando cómo la persona se relaciona con su propia tartamudez, también la tartamudez va disminuyendo, se va sintiendo mucho más cómodo y se privilegia la comunicación por sobre otras cosas. No quiere decir que uno a veces pueda derivar a psicólogo, pero en realidad el tratamiento es fonoaudiológico. Especializado. Especializado. Por acá nos dicen la tartamudez puede ser por causas psicológicas, ansiedad. No, no, sus causas no son ansiedad, no son psicológicas. La tartamudez es una alteración del habla, del flujo, de la forma en que el habla va saliendo, por decirlo en palabras simples. ¿Sí? Y eso trae como consecuencia ansiedad. Obviamente, si yo sé que me cuesta, que cuando digo las palabras con A, hoy tiendo a trabarme, obviamente mi reacción
va a ser, oye, ojalá no diga esa palabra, voy a tratar de no decirla. Y eso va repercutiendo en la forma en que la tartamudez impacta la vida de cada persona, y cada persona distinto también. Ujú. Cuando la tartamudez remite, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a aparecer? ¿Sucede eso? Em, en realidad tenemos que tener cuidado con el término remisión, porque la tartamudez, sobre todo al inicio, es variable y cíclica. Aparece y desaparece, aparece y desaparece. Entonces, en realidad, la otra vez hablaba con Scott, creo, Scott Janus, y decía que después de 4 años en que la fluidez se mantuviera, ya podríamos decir, ok, parece que la fluidez se restableció, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero en realidad en el tiempo es difícil, tenemos que darle tiempo a este diagnóstico, ¿sí? Entonces a veces la tartamudez desaparece a los 3, pero vuelve a aparecer a los 6 y ha pasado. Entonces hay que ir siempre observando la evolución del cuadro. Mm. Por acá alguien nos comenta, creo que el mayor mito que hay que desmentir es que se tartamudea por culpa de los nervios, me lo dicen todo el tiempo. Absolutamente nada que ver. El nerviosismo, las personas que tartamudean tienen el mismo nerviosismo que cualquier otra persona. A lo mejor le da un poco más de nerviosismo a alguna situación comunicativa puntual, pero el resto de la vida es igual que cualquier otra persona. Completamente. Y por acá nos dicen, Ana Karina, dentro de las alteraciones de la fluidez del habla, existe el diagnóstico para niños que hablan muy rápido. Claro que sí. Está, pero más que empieza a diagnosticarse desde los 7 años en adelante, eh, el clattering, que es una alteración de la fluidez del habla con un montón de otras características asociadas. Pero sí, y puede coexistir clattering y tartamudez. Entonces uno tiene que conocer bien ambos cuadros porque cuando se dan en conjunto hay que saber intervenir ambos. Y es todo un desafío. Por aquí nos dicen, ¿qué tan bueno es conversar con el niño sobre la tartamudez o depende de la edad? Ese es un miedo común, ¿no? ¿A partir de qué edad? Siempre, siempre. Solamente que vamos a adecuar el lenguaje al niño. A un niño de 2 años, si le decimos, ¿sabes qué? Estás tartamudeando. Para el niño es como, oh, ok, gracias. Pero cuando le decimos, ¿sabes? Yo sé que a veces las palabras están difíciles. Y para ese niño es muy bueno, aunque no lo crean, sé que suena contradictorio. Para el niño y la niña que tartamudean, es muy bueno saber que tartamudear no está mal, no lo tiene que esconder. No es algo que tenga que arreglar, no es algo eh, por lo que tenga que avergonzarse. Entonces, cuando el niño no puede hablar y le decimos, sí, está difícil esa palabra, si quieres te ayudo, y lo hablamos así como con naturalidad, como cuando los niños no pueden decir dinosaurio, ¿qué hacemos? Hagámoslo juntos, mira, dinosaurio, y lo modelamos, y hay que tratar la tartamudez con naturalidad desde siempre. Sí, además que hay, Ana Karina, yo personalmente siento que cuando tú empiezas a hablar con el niño así tan libremente de, ay, te brincó esa palabra, ay, esa palabra te está saltando, o el nombre que le quieras dar de acuerdo a la edad, el niño se siente más tranquilo, es como que, ay, me estás diciendo que es normal lo que me pasa. Y entonces cuando ya todos empezamos a hacerlo, para él es y es un punto importante de la intervención justamente eso. Muchísimos terapeutas inclusive sienten miedo de decirle al niño o a la familia, es que está tartamudeada, es que es tartamudo, es que tartamudea. Tú tartamudeas. Les da miedo decirlo y yo creo que eso no alivia más que otra cosa. Claro, absolutamente, absolutamente. Tenemos que perderle el miedo. Por eso hay que hablar de tartamudez. Y me encantan estos espacios. Te agradezco un montón el que siempre estés hablando de tartamudez y sí, un 7 me encanta. Por acá nos dicen, otro mito que hay que aclarar es que se cura la tartamudez. La tartamudez no es una enfermedad, es una condición.
tenemos que entenderlo con apertura, no es una condena decir, esto es una condición, no, es una forma distinta de hablar, vamos a usar herramientas, estrategias, vamos a ayudar a la persona a reestructurar su forma de ver y vivir la tartamudez con la terapia, pero no se la vamos a quitar, ¿ya? Y eso es algo súper, súper importante porque en realidad los paradigmas han ido cambiando también, ya el foco no está puesto en la fluidez, es cómo la persona se desenvuelve y cómo es libre y feliz hablando como tenga que hablar, con trabas, sin trabas, etcétera. Claro que sí. Bueno, nos quedan 4 minutos, Ana Karina. Qué gusto poder conversar contigo. Habían personas que estaban preguntando sobre formación en Chile, así que creo que puedes dar tus datos, porque sé que, bueno, también hice un curso contigo, porque a mí me encanta hacer todo lo que veo de tartamudez. Entonces, puedes quizás dar ese dato a las personas que les interese. Sí, los invito a que nos escriban aquí mismo en Instagram de Fluir Más, _Chile, o nos escriban a contacto@fluirmas.cl. Voy a hacer una capacitación, es una capacitación bien resumida de lo que es tartamudez, como para tener una mirada bien general. Y se los recomiendo porque en realidad creo que se entregan hartas herramientas. Humildemente, sé que no es todo lo que uno quisiera compartir, pero es algo que comprime harto la información. Así que el 31 de octubre, día sábado 31, haremos este taller online a través de Zoom. Así que se pueden inscribir de todas partes, escríbanos, mándenos mensajes internos, pónganle like, síganme en mi cuenta personal también, y todo eso. Y agrego a eso que comentabas, Ana Karina, que si quieren realmente dedicarse o especializarse en tartamudez, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Porque a mí me pasa que luego escucho a otra persona hablar, de esas personas genias que las escucho y entonces digo, oh, mira eso. Entonces siempre hay algo más, entonces no se queden nunca con cualquier curso que hagan, tienen que hacer muchas cosas para realmente ayudar a quien lo necesita y ese es nuestro papel como terapeutas. Absolutamente, completamente. De hecho, si ustedes creen que saben todo, están No muy saben nada. equivocados. Así que lo primero es estudiar, estudiar, aprender y poner en duda todo, sacar propias conclusiones y como tú bien dices, necesitamos aprender de todo, porque la tartamudez es muy, muy compleja y merece la pena el poder estudiarla en profundidad para dar una buena atención. Así es. Bueno, feliz noche para todos y muchísimas gracias, Ana Karina, de verdad por estar aquí. Los invito a todos que no se pierdan diariamente. Esta semana voy a estar hablando de tartamudez con gente maravillosa, así que nos acompañan. Y un beso, Ana. Muchas gracias, Daily. Que estén muy bien. Buenas noches.